Bien, el jueves pasado nos quedamos en esta pregunta. ¿Hay milagros de sanidad hoy en día por el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los hombres? ¿Habrá este tipo de sanidades hoy en día? Quizás usted diga, bueno, pues yo ya estudié ese tema y sé que no hay hoy en día. Quizás, pero quizás también muchas otras personas no lo han estudiado. Entonces, si lo hemos estudiado, podríamos decir que no hay duda que en el primer siglo este don milagroso de sanidad se daba a los apóstoles primeramente, luego después por la imposición de los apóstoles a las personas que el Espíritu Santo decidía y podían tener estos dones de sanidad. ¿Tienen los hombres hoy en día este mismo poder del Espíritu Santo? Obviamente no, porque si lo tuvieran, pudieran hacer todos los prodigios, señales y milagros que se hacían en el primer siglo, sin fallar, obviamente. Si existe hoy este mismo poder del Espíritu Santo, los mismos, cada uno de los milagros, exactamente de la misma manera, se podrían llevar a cabo hoy. No nada más cierto tipo, sino todos y cada uno de los que están o que se mencionan en la Escritura que se llevaban a cabo. Entonces, si no existe este tipo de milagros, entonces no hay este poder del Espíritu Santo o este don milagroso del Espíritu Santo hoy en día. Entonces, esa es la comparación. Si existe por un lado, si existe este poder milagroso de que una persona te imponga las manos y con el hecho de imponerte la mano te pueda sanar de una enfermedad mortal, que por el simple hecho de que una persona imponga la mano sobre una persona fallecida ya de varios días y pueda resucitarla y suceda, pues eso se reafirmaría que siguen en vigencia hoy en día. Pero no vemos eso hoy en día. No vemos ese tipo de milagros realizados hoy en día. Por lo tanto, podemos concluir, y juntamente con lo que hemos estudiado de los pasajes de la Escritura, que tenía un periodo de tiempo limitado este don y tendría que cesar cuando viniera lo perfecto. 1 Corintios 13, ¿verdad? Y quiero hacer notar, y lo vamos a hacer notar en varias ocasiones durante este estudio, el siguiente versículo que quiero que me acompañe a leer, por favor. Y se encuentra ya en Mateo capítulo 10, versículo 7 al versículo 10. Fíjense todas las cosas que Cristo les dijo a sus apóstoles que ellos iban a poder hacer con este poder del Espíritu Santo. Quiero que note lo siguiente. Dice, primero los mandó no nada más a sanar, los mandó, recuerda, había una intención por la cual ellos podían hacer este tipo de dones o prodigios. La primera, probar que Jesús era el Mesías, el enviado, el que esperaban, ¿verdad? De parte de Dios, Dios encarnado. Segundo, los apóstoles era para confirmar la palabra. Y dice aquí que los mandó, dice Mateo capítulo 10, versículo 7, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resucitad muertos, subráyelo, resucitad muertos, echen fuera demonios, y de gracia recibiste, dalo de gracia. Versículo 9. No te proveas de oro, o sea, no cargues con oro, no cargues con plata, ni con cobre en vuestros cintos, no lleves dinero. Versículo 10, ni lleves maleta o alforja para el camino, ni lleves más de 2 túnicas, ni de calzado, o sea, calzado extra, ni de bordón extra, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, podemos ver una serie de cosas que iban a poder hacer los discípulos del Señor, los apóstoles en este caso. Primero, sanar a enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Iban a hacerlo de gracia o gratis. No iban a cobrar por ello. ¿Ok? Entonces, la misma persona que iba a poder sanar una enfermedad, esa misma persona también iba a poder resucitar un muerto, una persona fallecida. Entonces, si hoy en día existen este tipo de prodigios, los mismos que dicen sanar enfermedades deben, por lo tanto, también poder resucitar muertos. ¿Ok? Esa es la analogía que estamos haciendo, porque es lo que dice la palabra. Podían sanar enfermos, pero también debían de poder resucitar muertos. Decía un hermano, el hermano, déjenme le cito porque no quiero atribuirme esta manera de hablar. El hermano B.A. Howard dice, les propongo esto a los sanadores.
vayamos a la morgue de cualquier hospital que ellos decidan ir. Y vamos a pedir autorización de entrar a la morgue, donde tienen los cuerpos de las personas que han fallecido. Y de todos los cuerpos que están ahí, yo seleccionaré uno para que este hombre que dice tener poderes de sanidad, que obviamente debe tener también poderes de resucitar muertos, resucite a la persona. Y si él resucita a una persona, decía el hermano, yo también voy a resucitar a algún otro, al que él me diga que resucite. Y usted dirá, a ver, ¿cómo? Sí, el hermano estaba tan seguro con su argumento de que cualquier que se diga sanador no va a poder resucitar a cualquier muerto que él elija al azar. Y tan seguro está que dice que si él resucita a alguien, entonces yo también resucito a otro, al que él elija. Él resucita a uno y después de que él lo resucite, yo resucito a otro. Obviamente, ¿por qué? Porque si él no lo resucita, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder. Obviamente se va a establecer el punto. No tienes ese poder y yo tampoco tengo ese poder, ¿verdad? De resucitar muertos. Pero era una manera de hacerlo razonar y decir, bueno, si tienes ese poder, vayamos a la morgue. Tú resucitas un muerto, una persona fallecida, al que yo elija, obviamente, no al que tú elijas, al que yo elija. Y después de que resucite esta persona y que se compruebe, obviamente, que todo está bien funcional por los médicos, tú seleccionas a otro y yo resucito a esa otra persona que tú selecciones. Obviamente no van a aceptar esto porque vamos a ver cuáles son las excusas que ponen cuando se les pone algún tipo de prueba de este tipo para probar sus poderes. Pero esto no es irracional. Al contrario, es justo. Si él dice sanar a resucitar, pues entonces también nosotros podríamos resucitar a alguien. ¿Por qué hago esa sugerencia? Porque estamos bien seguros, ¿verdad? Según la escritura, de que ese poder de resucitar muertos no está en vigencia ni de sanar. Ese don terminó con la muerte de los apóstoles y con la muerte de aquellos hermanos a quien los apóstoles les impusieron las manos. Bien. Pero si alguien tiene el poder de sanar a alguien de una enfermedad, debe también tener el poder de resucitar a algún fallecido. En el mismo verso que Jesús dijo sanad enfermos, en ese mismo versículo dijo resucitar a muertos. Y tenemos que tener en cuenta algo. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Dios no falla. Entonces, ¿iban a poder hacerlo estas personas que Dios envió? ¿Iban a poder sanar enfermos? Sí. ¿Iban a poder resucitar muertos? Sí. Y vemos en la Escritura varias narraciones de personas que resucitaron por medio de este don del Espíritu Santo. Entonces, ¿pudieron hacerlo ellos? Y si existe hoy en día, pues obviamente los sanadores tendrán que hacerlo. Qué bonito sería que existiera ese poder de sanidad y de resucitar personas. Porque ¿cuántas personas no han fallecido hoy en día por COVID? O están luchando entre la vida y la muerte en los hospitales y los sanadores no se aparecen. Y si las personas fallecieran, no deberíamos de temer. Bastaría con tomar el teléfono y llamar a una de estas personas que dicen tener el poder de sanidad para que viniera a resucitar a mi familiar muerto. Pero parece que se desaparecieron con la pandemia. Se acabaron las campañas de sanidad, se acabaron todo eso. Se esfumó totalmente. Porque no tienen ese poder. Y ellos lo saben, pero viven obviamente de engañar a las personas. Vamos a ver algunos reportes que traigo aquí que son casos documentados. Estos casos usted los puede buscar. Se documentó en periódicos en algunas ocasiones, en otras que vamos a mencionar, en programas de televisión. O sea que está documentado lo que sucedió. Por ejemplo, el 4 de agosto de 1951, un grupo de falsos sanadores mandó llamar a periódicos y a reporteros para probarles que ellos podían sanar a personas, pero lo que iban a realizar en esa ocasión iba a ser algo sumamente impactante. Iban a resucitar a una persona muerta. Obviamente, iba una persona dentro de aquel ataúd. Iba una persona por ahí escondida, pero tenía un compartimento. Y a la hora que iban a bajar el ataúd, como se juntó demasiada gente, un reportero alcanzó a ver esta puerta por la cual iba a escapar el muerto. Y lo vio salir del ataúd, a lo cual lo alcanzó y luego hizo que sacaran el ataúd, donde el ataúd ya estaba vacío cuando iba hacia el pozo, y vieron cómo había escapado el supuesto muerto. Y se hizo una gran burla en toda esta población, allá el 4 de agosto de 1951, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden sanar muertos, no pueden resucitar muertos, no tienen ese poder de parte de Dios. Luego, en Texas, aquí en Amarillo, Texas, en una campaña también de sanidad,
también registrada, también analizada por periódicos y por reporteros. Tenían una campaña, una de esas tiendas como tipo circo, ¿verdad? Que hacían campañas de sanidad, y ahí iba la gente, ahí atendía a la gente, y estaban todos en aquel lugar, y de repente se soltó, como en Texas, el clima está loco acá en Texas, ¿verdad? Una tormenta fuerte, con vientos fuertes, con granizo que golpeaba aquella carpa, y levantó la carpa de las estacas que la sostenían, la levantó y la volvió a dejar caer sobre toda la multitud que estaba por ahí. Hubo muchos lesionados, muchos lastimados. 50 personas tuvieron que ir al hospital, y vinieron muchísimas ambulancias y paramédicos a ayudar a la gente. Y la gente se preguntaba, ¿pero para qué necesitamos ambulancias si tenemos aquí a los sanadores? Que ellos reparen los huesos rotos de las personas, que ellos reparen las heridas en las partes del cuerpo de la persona, que ellos sanen al instante todo esto, esta tragedia que se llevó a cabo aquí. No, obviamente los sanadores no pudieron reparar ni una sola uña rota de las personas que estaban en dolor en ese momento, y tuvieron que ser llevadas al hospital, donde médicos los trataron por sus enfermedades y por sus lesiones. Casos documentados. Otro caso documentado también. Ahora usted dirá, son casos muy antiguos, hermano. Bueno, le estoy dando casos documentados, en las cuales hay periódico, hay documentos, hay fotografías de lo que sucedió, hubo testimonios y se tomaron esos testimonios. Un caso más antes de ir a esa última parte. En 1956, ahí está el nombre, Mr. McCoe, en Dallas, Texas. En una campaña, este era un sanador de aquí de Dallas, Texas, y fue una campaña esta de sanidad allá por Miami, Florida. A lo que obviamente cobran a entrar en estas campañas de sanidad, y llevaron a un niño, sus padres, a un niño que tenía polio, y tenía estos fierros o aditamentos que les ponen en las piernas para que no dañen sus huesos, no dañen su columna, no dañen sus partes que están dañadas por la enfermedad, por la polio, obviamente. Y al pasarlo al escenario, o a donde estaba este hombre hablando, le dice a sus papás, quítenle esas cosas, quítenselas, ¿verdad? Él ya ha sido sanado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es sano en el nombre de Jesús. A lo que los padres creyeron y quitaron estos aparatos de sus piernas, de las piernas de su hijo, que lo sostenían. Y obviamente pues el niño cayó al escenario, ¿verdad? Cayó al piso y se golpeó. Sus padres corrieron a levantarlo, y el sanador dijo, no se preocupen, háganlo caminar, háganlo que siga caminando, que lo único que le hace falta es agarrar fuerza en esas piernas. Los padres creyeron, pero vieron el dolor que experimentaba el hijo a lo largo de los días, y lo llevaron al hospital, donde un médico lo checó y lo regañó duramente. Dijo, más vale que le pongan esos aparatos nuevamente a su hijo, porque le han causado un daño muy grave al hacerlo caminar sin esos aparatos, y han hecho este daño enorme. A lo que este hombre sanador fue demandado por la familia por $225,000, y terminó en la cárcel. Pero ¿sabe cuál fue lo más sorprendente? Que antes de ir a juicio y que le dictaran la sentencia de cuánto tiempo iba a pasar en la cárcel por haber hecho esto a este niño, murió ¿de qué cree? De la polio. Murió enfermo de poliomielitis. Este sanador. ¿Cómo se contagió? No se sabe, pero murió antes de que el juez dictara sentencia por lo que él había hecho a este niño. ¿Justicia divina? Pues no sé, llámelo usted, quizás justicia divina, pero este hombre falleció por la misma enfermedad por la que el niño hizo que le quitaran los aparatos y se dañara más en su cuerpo físico. Bien, entonces son algunos casos documentados que quería compartir con ustedes. Más adelante les comentaré algún otro. Pero cuando leemos Mateo, ellos dicen, no, es que lo que se menciona en Mateo ya no es para nosotros. Ahora, a lo que a nosotros Dios nos da hoy en día son esos poderes o esos dones que se mencionan en Marcos. No los de Mateo. Los de Mateo eran para los apóstoles. Para nosotros son los de Marcos. Bueno, vayamos a Marcos a leer, a ver cuáles dones aparecen en Marcos. Porque si podían hacer uno de ellos, de los que se mencionan en Marcos, entonces podían hacer todos. Porque estos dones los iban a poder hacer todos y cada uno de ellos a las personas que se les menciona en Marcos. Dice Marcos 16, versículos 17 al 18.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Obviamente, si vemos el contexto, el Señor estaba hablando a los apóstoles previamente y había tratado con Tomás, que no creía, que Jesús había resucitado, era incrédulo, y por eso le dice a sus apóstoles que estaban reunidos: aún de ustedes, si ustedes no creen que yo he resucitado, si ustedes no creen lo que yo les he mandado, no van a poder hacer estos prodigios y señales. Bien, dice: a los que creen en mi nombre, ¿echarán fuera demonios? Oh, eso es fácil, dirían los sanadores hoy en día. ¿Hablarán nuevas lenguas? Oh, también nosotros hablamos lenguas. ¿Tomarán en las manos serpientes? No, eso no. Eso no me gusta. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ah, eso tampoco me gusta. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ah, eso sí lo hacemos. Bueno, ¿por qué seleccionas algunas y otras no? ¿Por qué las cosas del veneno y las serpientes, esos las haces a un lado y las ignoras, y las demás sí dices que las puedes hacer? Si puedes sanar, puedes tomar veneno y no te pasa nada. Si puedes sanar, puedes hablar en lenguas. Si puedes hablar en lenguas, puedes expulsar demonios. Si puedes expulsar demonios, puedes tomar serpientes y la serpiente te puede morder y no te va a pasar absolutamente nada. ¿Te atreves? ¿Te atreverías? Decía un hermano: ¿qué le parece si le traigo una tacita con, ¿cómo se llamaba ese veneno? Ratimín, o un veneno para ratas, ¿verdad? Y se lo doy, se lo toma, y cuando no le pase nada, le creo que usted tiene esos poderes de sanidad. Aquella persona obviamente no lo aceptó, dijo: no, eso es tentar a Dios, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de escabuirse de la responsabilidad de probar que realmente él tiene el poder de Dios, pero ya lo miraremos más adelante. Vayamos a ver cómo los apóstoles sí se cumplió esto que Jesús dijo que iba a suceder. Y lo vemos allá en Hechos, capítulo 28, versículos del 3 al 6. Después del naufragio del apóstol Pablo, dice: Pablo estaba recogiendo ramas secas para echarlas al fuego, y una víbora, huyendo del calor, lo mordió en la mano. Note, una víbora huyendo del calor lo mordió en la mano. Usted dirá: sí, pero hay víboras venenosas y víboras que no son. Bueno, vamos a ver el contexto. ¿Qué dice? Si era venenoso o no. Dice: cuando los naturales, o los que habitaban en esa área, vieron la víbora colgando de su mano, o sea que estuvo bastante tiempo prendida mordiendo a Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora, fíjese la actitud de los que vivían en esa área, porque Pablo había naufragado y habían llegado a ese lugar. Pero los que vivían ahí conocían ese tipo de serpientes, sabían que eran serpientes venenosas, porque note lo que dice el versículo 6. Los naturales de ese lugar estaban esperando a que Pablo se hinchase, se pusiera hinchado, o cayese muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho tiempo, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: ah, entonces es un Dios. ¿Por qué? Porque se había hecho la promesa a ellos, a los apóstoles, de que podían beber veneno y no les iba a pasar nada, de que podían ser mordidos por serpientes y no les iba a pasar nada. Hoy en día los sanadores, ¿qué les parece si nos comprueban que ellos tienen ese poder? Porque si pueden hacer milagros, pueden beber veneno y no les va a pasar nada. Tienen que confiar en lo que Dios dijo. A Pablo no le sucedió nada cuando una víbora venenosa se le prendió en la mano por un buen tiempo. Y no se hinchó y no cayó muerto. ¿Se atreverán a comprobarnos que vienen de parte de Dios? Creo que la respuesta todos la conocemos y van a decir no. ¿Pero por qué dicen que no? Porque ellos saben que no tienen ese poder, que es un engaño lo que ellos están haciendo. Bien, vamos ahora a pasar a los sanadores actuales y la sugestión. Sugestión. Dije sugestión. Sugestión. Sanadores actuales y la sugestión. Bien, ¿qué en cuanto a esto? ¿Qué vamos a hablar aquí en cuanto a esto? Bueno, quiero que me acompañen. Vamos a la siguiente diapositiva. Hubo un caso registrado de una mujer que fue al programa de televisión de un sanador famoso tiempo atrás llamado Roberts, ¿verdad? Apellidado, Roberts. Y esta mujer tenía cáncer terminal. Y buscando ella sanidad y viendo el programa en el programa de televisión que muchas personas decían y clamaban que habían sido sanadas por este hombre, pues invirtió todo lo que tuvo
o que tenía a su alcance, obviamente porque quería sanar del cáncer. Y fue a este programa. Obviamente estaba la televisión y estaban grabando este programa. Y en ese programa, en esa grabación, salió esta señora. Salió cuando pasó enfrente y quedó grabado en esa cinta, en ese tiempo, en esa cinta, en ese video, cómo este hombre le decía: estás sana, no te preocupes, tu cáncer se ha ido en el nombre de Jesús, estás totalmente sana, no tienes de qué preocuparse. La señora, obviamente, después de que se acabó todo ahí, regresó a su casa feliz, contándole a toda su familia, hablándole a sus hijos, a su esposo: he sanado, no tengo cáncer. El sanador, el hermano tal, me sanó del cáncer, no tengo cáncer. Gloria a Dios, ya no tengo cáncer, ya no tengo cáncer. Pero lo más triste de todo el caso es que esa misma noche la señora murió por consecuencia de su cáncer. Del cáncer que supuestamente ella había sido sanada por este hombre. La familia, obviamente, al tener los videos y los registros de lo que ella había pagado y lo que a ella se le había dicho en esa sesión de sanación, obviamente levantaron problemas y demandas contra aquel supuesto sanador por daños y demás, ¿verdad? Por engañar a aquella mujer, quitarle el dinero y decirle que había sido sana. Y hubo un gran alboroto por ahí, ¿verdad? En la televisión y en todos lados, porque estas personas, esta familia, al haber registro y haber un programa de televisión, empezaron a indagar, a publicarlo en noticieros y todo, y se hizo un gran alboroto, por lo cual este hombre quedó pero muy desprestigiado. Ok. ¿Qué tiene que ver con la psicología y la hipnosis? Esto de las campañas de sanidad. Mire, estaba leyendo algunos estudios de psicología y de hipnosis terapéutica. Y decía el maestro que estaba instruyendo la clase, el psicólogo, nos decía, y mencionó esto y me llamó mucho la atención, incluso para compartirlo con ustedes en esta tarde. Dijo lo siguiente: cuando les explique las técnicas de hipnosis que nosotros realizamos terapéutico, y usted mire a los evangélicos que hacen sanidades, se dará cuenta de que usan nuestras mismas técnicas. Y uno se quedó pensando, ¿cómo? Dice, sí. Observe, una de las cosas para provocar sugestión en las personas, o que hacemos nosotros para sugestionar a la persona, es repetición de frases. Repetir la misma frase constantemente, la misma frase. Utilizar cambios de voz. Por ejemplo, las personas que practican hipnosis le dicen, ahora sientes el brazo pesado, y hacen hasta la voz muy pesado, y ese está ligero. Cambian la voz para influenciar en la persona. Uno es pesado, el otro es ligero. Y hacen esta técnica otra vez de forma muy astuta durante sus servicios, antes de pasar a las personas a supuestamente sanarlos. Hacen repetición de frases, hacen cambios de voz, utilizan música para reforzar la inducción. Si usted ha notado, empieza aquel sanador a hablar y empieza el piano, ¿verdad? Suave primero. Lo va llevando con las palabras que está diciendo aquel hombre. Desde ahí, desde lo alto en el micrófono, está hablando aquel hombre y empieza el piano a llevarnos suavemente, a introducirnos en ese trance, ¿verdad? Luego empieza a prepararnos desde ya a lo que va a suceder. Y va a decir, no se resista al fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo derribará al piso. El Espíritu Santo, cuando lo derribe, va a sanar. No se resista, usted va a sanar, porque es sano en el nombre de Jesús, porque Jesús quiere sanidad para usted. Y le repite una y otra vez lo mismo. Haciéndolo saber lo que va a acontecer cuando usted pase enfrente. Y finalmente, otra de las técnicas que también usan las personas que practican hipnosis terapéutica es el toque en la frente, ¿verdad? Y la persona ya viene sugestionada y preparada, esperando que lo derribe el Espíritu Santo al piso. Y ese toque en la frente es la cerecita del pastel que termina con la sugestión completa de la persona. Y si usted se ha dado la tarea de estudiar algo de psicología y hipnosis terapéutica, sabrá que con la hipnosis terapéutica hay personas que, por ejemplo, las mujeres pueden tener parto sin necesidad de anestesia y no sienten dolor a la hora de tener un parto, porque están
bajo este efecto de la hipnosis en forma de analgésico, ¿verdad? De una anestesia. También las personas cambian, dejan hábitos, las personas dejan de sentir dolor. Y todo esto es una sugestión. Y decía este maestro que estaba ahí, que obviamente este maestro no es, no es evangélico, ¿verdad? Pero decía, usan las mismas técnicas. Y decía, y a veces hasta a mí me gusta verlos porque son muy creativos a la hora de idear técnicas de sugestión para las personas. Ahora, ¿por qué las personas pasan arriba y dicen, se me quitó el dolor? Pues sí, igual una persona, un psicólogo que practique este tipo de terapias de hipnosis puede hacerle que se le quite el dolor en ese momento, pero el dolor va a regresar cuando pase la sugestión. El dolor va a volver. Entonces, tengamos en cuenta eso. Es un engaño que hacen. Realmente no tienen el poder. Si lo tuvieran, pudieran resucitar muertos y comprobarnos a todos que realmente tienen ese poder de parte de Dios hoy en día. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué los sanadores entonces no resucitan muertos? Insisto, si tienen el poder de sanar, según Mateo 10, 7 al 8, deben de tener el poder de resucitar muertos. Deben de tenerlo. No pueden tener una cosa y no tener la otra. Deben de tener ambas y poder realizar ambas porque tienen ellos el poder de parte de Dios. Ahora, otro punto importante en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Primero es que podían sanar y también podían resucitar muertos. Cosa que en los sanadores hoy en día vemos que ellos dicen que sanan, pero nada más ciertas enfermedades y no resucitan muertos. Otra cosa que se describe en este versículo de Mateo 10, 7 al 8, dice, de gracia recivistes, de gracia dar. ¿Qué quiere decir? A ti no te costó nada tener este poder para sanar y como tú no pagaste nada por este poder para sanar, no debes de cobrarle nada a las personas que vas a sanar. De gracia te lo dieron, o sea, no te merecías tener este poder para sanar, entonces dalo igual de la misma manera. Vemos en la Escritura, ¿usted ve a Cristo haciendo campañas de sanidad y cobrando para poder sanar a las personas? ¿O a los apóstoles del Señor cobrando por sanar, quitar cánceres, quitar lepra, resucitar muertos? ¿Vio que el Señor cobraba? ¿O vio acaso que los apóstoles andaban afuera de donde estaba la gente oyendo al Señor vendiendo, no sé, el aceite de la unción de Jerusalén? ¿O no sé, los pañuelos de la unción milagrosa? ¿O cosas de ese tipo? ¿Vio a los apóstoles? ¿O mira usted en las Escrituras apóstoles vendiendo cosas milagrosas o cobrando por sanidades o cobrando por resucitar muertos o sanar leprosos? ¿O ve acaso haciendo citas a las personas? ¿Cuándo tendrá tiempo Jesús de atenderme? Hágame una cita, por favor, para ver al Señor. No, la gente no hacía cita. No hacía cita, no se cobraba, no se obtenía un beneficio porque de gracia recibiste, de gracia dada. Ahora, comparémoslo con lo que se hace hoy en día. ¿Estos sanadores actúan igual que nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Actúan igual que los apóstoles? No. ¿Viajan igual que nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Visten igual que nuestro Señor Jesucristo? No. Usan los trajes de los sastres más caros del mundo. Viajan en aviones privados, jets privados. Tienen mansiones de millones de dólares. Viven, simplemente cuando viajan de un lugar a otro, se hospedan en apartamentos de miles de dólares la noche. ¿Se parece a lo que leemos en la Escritura? No, dice la Escritura, si realmente tienes este poder, de gracia recibiste, gratis lo recibiste, gratis, dalo a los demás. No cobres por ello, porque tú no merecías tener este don. Es un regalo y regálalo tú también de esa manera a los demás. Bien. Siguiente punto. El apóstol Pablo advierte en cuanto a este tipo de milagros. Quiero que me acompañe a 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10. Usted dirá, pero para mí sí fue un milagro, para mí sí fue algo que no puedo comprender. Bueno, quizás sí. Vamos a darle el beneficio de la duda, que quizás sí. Pero dice la Escritura que hay milagros y prodigios mentirosos también, que no son de parte de Dios. Así como Dios tiene poder para realizar lo imposible, ¿verdad? Porque Él es Dios. Satanás también tiene un poder, aunque limitado, no se compara al poder de Dios, pero comparado a nosotros, Satanás también tiene poder, ¿verdad? Es un ángel poderoso. Obviamente no se compara con el poder de Dios, no, en lo más mínimo, pero también tiene un cierto poder.
tiene el poder de engañarnos, tiene el poder de hacernos creer cosas que no son realidad. Lo que yo me sigo preguntando es, tantas personas que se dejan engañar por este tipo de falsos sanadores, que dicen hacer milagros, y ignoran la verdad de Dios por un falso milagro. Pareciera que es más fácil creer en la mentira, en la ilusión, en la sugestión, que en lo que Dios realmente pide. Y fíjese cómo usa el apóstol Pablo aquí escribiendo a los tesalonicenses y usa palabras fuertes. Acompáñame a leerlo, por favor. Vamos allá a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 al 10. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo o pecador, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿De Dios? No, de Satanás. Es por obra de Satanás. Dice, y viene con gran poder, viene con señales y viene con prodigios mentirosos. O sea, todas estas señales, todos estos prodigios que dice hacer son una mentira. Cuidado, esto es por obra de Satanás, no es por obra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber si es de Dios o no? Vayamos a la Escritura. ¿Jesús cobraba por los milagros? No. Jesús, cuando hacía un milagro, decía, híjole, es que me falló, no te pude sanar. No. Jesús lo cumplía y lo llevaba a cabo, igual los apóstoles. No hacía este tipo de shows y espectáculos que se hacen hoy en día, no se parece. Estos son prodigios y señales mentirosos. Dice, y con todo engaño, engañadas a las personas por esta iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden las personas? Porque para las personas es más fácil creer en la mentira que creer en Dios. Porque no quieren recibir el amor de la verdad de Dios. No quieren estudiar lo que Dios dice. No les interesa lo que Dios dice. Dicen, no, qué aburrido ir a la iglesia, obedecer a Dios. Mejor pago porque me hagan un milagro y me sanen y ya. Sigo con mi vida. Esa es la mentalidad de la gente, tristemente. No recibieron el amor de la verdad de Dios, escrito en la Biblia, para poder ser salvos. Lo que Dios mandaba, lo que Dios quería. Prefirieron la mentira, prefirieron el engaño. Versículo 11. Por esta razón, Dios les envía un poder, ¿cómo dice ahí? Engañoso. Para que las personas crean a la mentira que se les está diciendo. ¿Ha intentado hablar usted con una persona y decirle, pero fíjese lo que dice la Biblia? Mire, en alguna ocasión me tocó a mí, yendo a tocar puertas, ¿verdad? Cuando estamos en la escuela de predicación, toparme con un señor y nos estaba esperando desde que veníamos por las casas, ¿verdad? Él ya estaba afuera esperándonos y nos miraba para que no nos fuéramos a cambiar, para que nos topáramos con él. Y llegamos con él y nos saludó, ¿verdad? Y empezamos a hablar y llegamos a este punto de los milagros y empezamos a razonar con la Escritura. Y decía, sí, ya ve lo que dice la Biblia, esto ya no es nada más por la imposición de manos de los apóstoles. Sí, yo entiendo eso. Pero yo tengo poder, y me agarraba la mano, ¿verdad? Me salvaba. Tengo el poder del Espíritu Santo para sanar, para hacer milagros en el nombre de Jesús. Y yo, pues yo no siento nada. ¿Qué espera? ¿Que me caiga al piso? Y no me soltaba la mano, ¿verdad? Me la apretaba. Y se me quedaba viendo, esperando que yo, no sé, me cayera al piso, me convulsionara o algo. Y yo nada más lo miraba y le decía, ¿por qué hace eso? Es que yo, en mi trabajo, a un compañero se le cayó una caja y lo lastimó y dije, en el nombre de Jesús es sano, y fue sano en el instante. Digo, sí. ¿Y no vinieron los paramédicos? Sí, pero ya había sido sano. ¿Y no se lo llevaron en la ambulancia? Sí, pero ya había sido sano. ¿Cómo? Si ya había sido sano, ¿por qué se fue en ambulancia? ¿Verdad? Y otra vez me tomaba la mano cuando nos íbamos a despedir de él y que le mostrábamos pasajes y decían, pues sí, ahí dice, ¿verdad? Pero yo tengo ese poder. No lo sacamos de ahí. Él quería seguir creyendo la mentira, aun cuando los pasajes que le mostrábamos claramente le decían que no era así. Y él los entendía, era lo más triste. Él los comprendía y decía, sí, cierto, sí, eso es el pasaje, pero yo creo que tengo ese poder. Bueno, ¿qué podemos hacer? Dice, Dios los envía un poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira, ¿verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ya hubo alguien que le dijo, eso no es verdad lo que usted está haciendo. Eso no es verdad, fíjese lo que dice la Escritura. Y ellos siguen creyendo a la mentira, sino que se complacieron en su injusticia, en las cosas no correctas. Quisieron seguir viviendo su vida de esa manera. Por eso les decía hace un momento, vamos a explicar lo que dice la Biblia en cuanto a este tema. Si usted no quiere creerlo, lo que la Biblia dice, es su problema, ¿verdad?
usted le dará cuentas a Dios. Si usted quiere seguir creyendo a los prodigios y señales mentirosos y seguir permitiendo que un hombre mentiroso le robe su bien económico que es de su familia, bueno, usted sabrá, ¿verdad? Usted sabrá. ¿Quiere creer en la mentira? Usted toma su decisión. Y eso es lo hermoso con Dios, que nos permite que tomemos nuestra propia decisión para bien o para mal. Usted decide. ¿Es su salvación o es su condenación? Bien, vamos ahora a las objeciones. Aquí es la parte donde las cosas que ellos usan para justificarse y tratar de salir al paso de cuando las cosas no les salen bien. Cuando son sorprendidos y se les hace notar, hey, ¿qué pasó? ¿Ah? Pues no que tienes el poder de Dios. Bueno, tienen estos argumentos muy bien estudiados y obviamente si algo hay que reconocerle a estas personas es que son muy buenos oradores, ¿verdad? Son excelentes, como dice la Escritura, para decir lisonjas, para escaparse y escabullirse, ¿verdad? Con palabras y sacarle la vuelta al problema y no responder. Son expertos estos hombres en esas cosas. Nadie se los niega, ¿verdad? Pero eso no quita de que están engañando a las personas. La primera objeción de los sanadores es la siguiente. Cuando usted le dice, si usted le dijera a alguno de ellos, pues vamos a la morgue, mire, están muriendo muchas personas de COVID. ¿Qué le parece si usted tiene ese poder y nos ayuda a resucitar a cuantas personas? Hay muchas familias llorando por sus familiares. Vayamos. ¿Sabe cuál es la respuesta que le van a decir? Ya la conoce, ¿verdad? ¿Ya la ha escuchado? Creo que sí. No tentarás. ¿Qué le dicen? Al Señor tu Dios. Y luego lo respaldan con Mateo 4:7, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tientes a Dios. Dios no puede ser tentado, ¿verdad? No tientes a Dios con esas cosas. Tú estás tentando a Dios. Y lo empiezan a atacar a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno les está diciendo, pues si tú tienes el poder de Dios, demuéstramelo, compruébamelo. No, tú estás tentando a Dios, tú estás queriendo jugar con Dios. No, yo no estoy dudando de Dios. Quiero que quede algo bien claro en este punto. Yo no dudo del poder de Dios, lo vuelvo a repetir. Yo, en lo personal, no dudo en lo más mínimo de que Dios es todopoderoso. Yo de lo que dudo es de que Dios le haya dado el poder a Él para sanar. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Aquí ellos están tratando de involucrar a Dios y meter a Dios en medio de lo que le estamos preguntando para justificarse y decir, Dios, sal al encuentro, ponte enfrente, ¿verdad? Déjame pongo a Dios enfrente para que no me diga nada a mí. No, yo no estoy dudando de Dios. Yo creo que Dios es todopoderoso. Quien no creo que tiene poder, eres tú. No Dios, tú. ¿Verdad? No creo que Dios te dio ese poder y que esté en vigencia, porque yo no lo miro en la Escritura. ¿Verdad? Ahora, si ellos dicen, no, es que es ostentar al Señor tu Dios. No, no es cierto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. De hecho, la misma palabra de Dios, la misma Biblia, ellos usaron Mateo 4:7, usando el ejemplo del Señor hablando con Satanás. Y la misma Escritura nos dice que usted y yo como cristianos debemos de poner a prueba a las personas. Examinarlos. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, hablando a cristianos. Amados, no le creas a cualquier espíritu o a cualquier persona. ¿Sí lo notó? Amados, no le creas a cualquier espíritu, sino que prueben, pongan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Porque, ahora fíjese la declaración, porque muchos, ¿cuántos hay? Muchos, vuelvo a repetirlo, muchos falsos profetas. ¿No lo leía conmigo? ¿No lo ha leído? Léalo. Porque muchos falsos profetas, ¿dónde están? Han salido por el mundo. ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios a los cristianos? No le creas a todo espíritu, ponlos a prueba. No le creas a toda persona, ponlos a prueba para ver si son de Dios. Ahora, si yo lo pongo a prueba a este hombre que dice que tiene don de sanidad, ¿estoy yendo en contra de la voluntad de Dios? Obviamente no. Porque la Biblia, de hecho, me pide
que no le crea a toda persona, sino que lo ponga a prueba. En cuanto a esto, de que ellos dicen que tienen milagros y prodigios, bueno, la Biblia dice que pueden resucitar muertos. La Biblia dice que no les puede hacer nada el veneno. Tómese este veneno y compruébeme que usted tiene el poder de Dios, la protección de Dios. Ah, no, eso es tentar a Dios. No, yo no estoy tentando a Dios. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios tiene poder infinito, pero no creo que usted lo tenga. Usted es el que me debe comprobar que Dios le ha dado ese poder. Entonces, cuando le diga no tentarás al Señor tu Dios, pues no, discúlpeme, de Dios no dudo. De quien dudo es de usted. ¿Eh? Y usted tiene que comprobarme que es de parte de Dios, que ese poder que dice tener. Primera de Juan 4:1, probad los espíritus son de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para probarlos? Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Muchas personas falsas que dicen que van de parte de Dios y no van de parte de Dios. Ok. Segunda objeción. Cuando esta objeción no les funciona, brincan a la segunda. Oiga, pero si usted dice tener poderes milagrosos, ¿por qué la persona no sanó? Mi familiar sigue enfermo y usted dijo que ya había sido sano en el nombre de Jesús. Es que debes de tener fe para que el milagro se lleve a cabo. Fíjate lo que dice el Mateo, y hasta le dice en Biblia, ¿verdad? En la objeción anterior le citaron Biblia otra vez torcida, ¿verdad? Para justificar su mentira. Y luego aquí vuelven a citar Biblia y le leen Mateo capítulo 13, versículo 58. Y dice, y no hizo Jesús ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ya ve? Jesús no pudo hacer los milagros porque la gente no creía. Entonces, usted me pide que yo haga milagros cuando la gente no cree. Pues si la gente no cree, no, el milagro no va a suceder. Ahí está, clarito en la Biblia. Clarito, léalo. Jesús mismo no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Ahora, ¿es lo que dice el texto? ¿En serio? Vamos a leerlo nuevamente. Y no hizo muchos milagros. Ahora la pregunta, ¿sí hizo milagros Jesús o no hizo milagros? Sí hizo milagros, pero no muchos. Ahora, ¿qué está diciendo? En cuanto a la cantidad, fueron más reducida que lo que normalmente hacía, pero sí hizo milagros. Dice, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, el texto no dice que Jesús, los milagros que hizo Jesús, los intentó hacer y dijo, ay, no me funcionó, disculpe, es que usted no tiene fe. No dice eso el texto. Dice que Jesús no hizo muchos milagros, lo cual implica que sí hizo milagros. Ahora, menos cantidad, pero hizo milagros. Ahora, ¿dice acaso ese versículo que los milagros que Jesús hizo no funcionaron por la falta de fe de las personas? No dice eso el texto. Tampoco dice que no hizo milagro alguno, que Jesús no pudo hacer ningún milagro porque la gente ahí no tenía fe. Tampoco dice eso el texto. Simplemente el texto dice que Jesús hizo milagros que sí fueron reales, o milagros reales, pero no el número en cantidad de los milagros que hacía en otros lados. Vamos a suponer, si en otras ciudades hacía, ¿qué le gusta a usted? 10,000 milagros. Ahí hizo 5,000. Pues hizo menos milagros. Pero aún así, hizo milagros. ¿Me explico? No dice que la fe de las personas impedía que Jesús hizo un milagro. Eso no dice el texto. No le pongamos al texto. Leámoslo detenidamente y nos daremos cuenta que no es lo que el texto dice. Ahora bien, pasemos al siguiente punto para argumentar esto. Si para que un milagro se lleve a cabo depende de la fe de la persona, entonces tendríamos que preguntar necesariamente ¿cuánta fe tuvo, por ejemplo, el hijo muerto de la viuda de Lucas? Vayamos a leerlo. ¿Cuánta fe tiene un muerto? Porque si para que un milagro se lleve a cabo necesita fe, ¿cuánta fe tiene un muerto cuando está muerto? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 7, versículos 12 al 16. Díganme cómo ven el tiempo para ver si voy bien. ¿Dónde? O 6 minutos. Bueno, alcanzamos a leer este y quizás el otro. Vamos a ver si alcanzamos a leer el otro. Si no, aquí nos vamos a quedar. Lucas capítulo 7, versículos 12 al versículo 17.
Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Ojo, llevaban ya a enterrar a un difunto, lo cual implica que había muerto, quizás ya habían estado con el cuerpo de aquella persona algún tiempo, lo llevaban a enterrar. Dice, este difunto era hijo único de su madre, la cual ya era viuda, no tenía esposo. El padre de este muchacho había muerto y ahora este hijo único de esta mujer había muerto. La mujer entonces estaba quedando sola totalmente. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, o la caja donde llevaban al muerto, ¿verdad? Féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ah, pero dijo Jesús, no, discúlpeme, me equivoqué. Es que no tiene fe, un muerto no tiene fe. ¿Cómo va a tener fe si está muerto? No puedo resucitarlo, discúlpeme. Lo siento, es que para que un milagro se lleve a cabo, se necesita tener fe. Y pues una persona muerta ya no tiene fe, ya no tiene miedo, ya no tiene planes, ya está muerta. Discúlpeme, no lo puedo resucitar, me equivoqué. ¿Verdad que no sucedió eso? ¿Qué dice? Dice, y Jesús le habla, ¿verdad? Joven, versículo 14, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó o despertó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Por qué comenzó a hablar? Pues un signo de que estaba vivo es que podía hablar, ¿o no? Dice, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, o Jesús le da a este muchacho, a su mamá ya vivo. Dice, y todos tuvieron miedo. Pregunta, ¿por qué tuvieron miedo? Muchos dicen, esto era planeado. Sí. ¿Y por qué tuvo miedo la gente entonces que iban a sepultar al joven? ¿Por qué sintieron miedo? Sintieron miedo porque obviamente habían visto al muchacho muerto. De hecho ya lo llevaban a sepultar. Dice, y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo le vuelvo a preguntar, ¿cuánta fe tiene un muerto? Si para que un milagro se lleve a cabo y no falle el milagro, ni el sanador, debe haber fe en la persona para ser sanada, ¿cuánta fe tuvo este muerto? Este joven que estaba ya muerto. ¿Puede acaso un muerto tener fe? ¿Puede acaso un muerto creer? Si ya está muerto el cuerpo, ¿cómo pudo creer en Jesús? Si ya no lo miraba Jesús, si este muerto iba dentro de una caja para ser sepultado, ¿cómo pudo este joven creer en Jesús si nunca lo había visto, si iba ya derecho a ser sepultado? ¿Cuánta fe tiene un muerto? Sin embargo, Jesús no necesitó de que la persona tuviera fe para poder resucitarlo. ¿Ok? Aquí nos vamos a quedar y seguimos con los siguientes ejemplos. Próxima clase, próximo jueves, si nos gusta acompañar en cuanto a este tema. Entonces, si se necesita fe para que un milagro se lleve a cabo y se necesita fe de la persona que va a recibir el milagro, tendríamos que preguntar entonces, ¿cuánta fe tuvo este hijo muerto de esta viuda para poder recibir ese milagro? Obviamente, ninguna. No necesitó de fe. Necesitó de las palabras de Jesús diciéndole, a ti te digo, levántate, resucita. Qué bonito sería que los sanadores salieran hoy en día a resucitar a las personas y a los familiares de las personas que han perdido seres queridos en los hospitales por enfermedades, por accidentes, por cáncer, y que le dijeran, a ti te digo, levántate, y que salieran de ahí. Los que habían sido muertos clínicamente por el doctor, ya estaba hasta el acta de defunción ahí, todo. Muerte. Comprobado médicamente. No lo van a hacer. Porque obviamente no tienen este poder. Porque obviamente es un poder engañoso. Son charlatanes que viven engañando a la gente y simplemente hacen, igual que hacen los hipnotistas, un show de sugestión, un show que hacen creer a la gente y ver a la gente cosas que no existen. ¿Sabía que también que con la hipnosis puede llegar a hacer que la gente mire algo que realmente no está delante de él? Interesante, ¿no?
Así es que tengamos en cuenta, no todo lo que nos plantean por ahí es verdad. Hay que ir a comprobarlo en la Escritura. No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Y eso no es tentar a Dios. Eso no es tentar a Dios. De hecho, Dios nos mandó a hacer eso. ¿Ok? Y cuando le digan que si necesita fe para hacer un milagro, para que el milagro se lleve a cabo, tampoco es cierto. Los muertos no necesitan fe y aún así fueron resucitados. Bien, entonces vamos a los anuncios rápidamente. Gracias por